En la clase de hoy lo que vamos a tratar son las capas en AutoCAD. Hay gente que ya ha comenzado con esta asignatura, otros que todavía no. Vamos a ir poco a poco y vamos un poquito a comenzar con la definición de qué son las capas en AutoCAD. Os voy a compartir la pantalla. No sé si todos los que estéis conectados tenéis instalado el programa, porque lo tengáis abierto a la vez que estoy hablando y así podéis ir comprobando cosillas. Vale, ¿puedes, Sibet, abrirte el programa a la vez? El resto no me contesta, no sé si... Bueno, si lo tenéis instalado y podéis tenerlo a la vez abierto, estaría genial porque así podéis trastear un poquito y podéis comprobar dónde están los comandos de los que os estoy hablando. Bueno, como os decía, vamos a empezar a hablar de las capas. Las capas en AutoCAD es algo fundamental, nos va a servir para organizarnos y el tener un determinado estilo de capas, un determinado de capas definidas para diferentes objetos nos va a servir mucho a la hora de lograr un plano que esté bien ordenado y sobre todo nos va a ahorrar horas de trabajo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando estamos trabajando en un proyecto, al final siempre buscamos eso, que nuestras horas sean rentables y bueno, que a todos nos ha ocurrido que al llegar al final del proyecto, cuando tenemos que hacer la entrega, vamos un poco hasta arriba y las capas nos van a ayudar mucho a la hora de simplificarnos esto. Entonces, para poder comprender un poquito mejor qué son las capas en AutoCAD, quiero que os imaginéis que tenéis en un folio un plano. Un segundito. Voy a compartir la pantalla de AutoCAD. Imaginad que tenéis en un plano, perdón, en un folio, habéis dibujado el contorno de vuestra habitación, por ejemplo. Y no sabéis muy bien cómo colocar el mobiliario encima y por no colocarlo, por no dibujarlo ya en el dibujo que tenemos hecho en el plano, lo dibujáis en un papel vegetal, en un papel transparente. Dibujáis ahí el mobiliario adecuado al plano que tenéis. Por otro lado, dibujáis dónde van a ir los puntos de luz de vuestra habitación. Y entonces, si sobre esa hoja de papel colocáis el papel vegetal con el mobiliario y sobre ese papel vegetal colocáis el otro papel vegetal con los puntos de luz, lográis ver el conjunto entero, el conjunto de la distribución de la estancia, de vuestra habitación, e incluso dónde están colocados los puntos de luz. Y si, por ejemplo, no os gusta esa distribución, podéis coger otro papel vegetal y hacer una distribución diferente. Digamos que las capas son esos papeles vegetales que superponemos encima de la planta y hace que quitando una podamos ver simplemente los puntos de luz o quitando, por ejemplo, los puntos de luz podamos ver solo el mobiliario. Entonces nos va a facilitar el trabajo a la hora de entregar las presentaciones finales de nuestros proyectos. Simplemente dibujando una sola estancia podemos colocar allí cómo estaba, podemos dibujar el estado actual y posteriormente podemos, sobre esa misma estancia, sobre ese mismo dibujo, podemos colocar ese estado final con los muebles, con la carpintería, con las instalaciones, con cualquier elemento que nosotros queramos colocar y podremos hacer diferentes planos según las capas que tengamos activadas o no. ¿Os queda más o menos un poco clara la funcionalidad de estas capas? Por favor, contestadme y así hago un poquito más de hincapié o pasamos a ver cómo trabajar con ellas. Por ahora sí, así que voy a continuar. Si hay alguien que no le haya quedado claro, que me interrumpa, por favor. Bueno, entonces, la utilidad de las capas es bastante variada.
Las capas las asociamos normalmente a un conjunto de objetos. Por ejemplo, la tabiquería yo la coloco en una capa. El mobiliario la coloco en otra capa. Las cotas van en otra capa diferente. No cogemos y decimos un sofá es una capa y el armario es otra capa diferente. No, porque eso en vez de facilitarnos el trabajo lo que nos va a hacer es entorpecerlo. Vamos a hacer una asociación de objetos, una asociación de ideas, la vamos a juntar para crear una capa para ellos. Entonces, vamos a comenzar ya con un poquito con AutoCAD, ya sabiendo las bases. Y para trabajar con las capas tenemos aquí, si os fijáis, en la pantalla de AutoCAD, en la cinta de propiedades de inicio, tenemos la columna de dibujo, de modificar, anotación, y aquí tenemos la que vamos a tratar en esta clase, la de capas. Si pinchamos sobre propiedades de capa, nos va a salir un desplegable. A ver, lo voy a mover para que lo veáis todos, que lo tengo muy grande. Bueno, si os fijáis aquí ya hay colocadas unas capas. Voy a abrir un dibujo nuevo para que no aparezca ninguna capa. Vale. Aquí, si os fijáis, nos aparece una única capa. Esta capa nos va a aparecer en todos los dibujos que abramos en AutoCAD. Es un archivo nuevo y siempre nos va a aparecer esta capa. El nombre, si os fijáis aquí, es 0. Esta capa ni se puede eliminar ni se puede modificar el nombre. Yo nunca la utilizo en mis trabajos. Cuando tengo que realizar capas o dibujar, nunca voy a emplear esta capa. Entonces vamos a ir definiendo poco a poco cuáles son las características principales de las capas y cómo podemos trabajar con ellas. Para empezar, tenemos aquí una parte importante que se llama estado. ¿Qué significa? Nos indica si estamos dibujando en esa capa o estamos dibujando en otra. Actualmente solo tenemos una, con lo cual esta está activada y lo vemos con este check. El nombre, en este caso, es 0 y siempre se puede modificar, excepto, como digo, en esta capa. Vamos a crear una capa nueva para poder ir cambiando estos valores. Para crear una capa nueva, tenemos aquí este icono, que son como capas superpuestas y una estrellita naranja. Si pinchamos sobre ella, nos aparece aquí la nueva capa. Si os fijáis, ha copiado todo lo de la capa anterior. Ha copiado el color, ha copiado el tipo de línea, el grosor de línea. Cuando creamos una capa, lo que hacemos es copiar la anterior. Y nosotros deberemos ir modificando las características, las propiedades de esta capa. Vamos a comenzar con el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, esta va a ser la capa de cotas. Le vamos a poner de nombre cotas. Esta bombilla nos indica si está activada o está desactivada. ¿Qué quiere decir? Que si la bombilla está encendida, a ver, un segundito. Vale, Teodora. Teodora ha tenido un problema de instalación con AutoCAD y dice que no es esta versión la que tiene descargada. Si quieres, quédate porque los comandos de capas sirven para todas las versiones. Entonces, te va a ayudar un poquito a saber lo que son, cómo se utilizan y para qué las vamos a emplear, ¿vale? Como os decía, vamos a crear la capa de cotas. Vamos a crear la capa de cotas. Las capas de cotas, normalmente, cuando dibujamos las cotas, es decir, las líneas de dimensiones de las plantas, lo hacemos en un grosor de línea un poquito más fino, un poquito más claro, y es lo que vamos a tratar de cambiar aquí.
Así iremos viendo qué significa cada una de estas propiedades. Como os decía, la bombilla nos va a indicar si está la capa activa o está desactivada. Si la capa está activa, la bombilla nos aparece encendida, como en este caso. Si pincho sobre ella, la voy a desactivar. ¿Qué quiere decir? Que en el archivo, que en el dibujo, voy a poder ver las líneas que estén o los objetos que estén en esa capa o no. Si tengo la bombilla activada, voy a poder ver los objetos. Si no, no. Luego haremos una prueba para que lo comprobéis. En esta otra columna tenemos el inutilizar, que se representa con un sol. Lo mismo que la bombilla, lo podemos apagar con el botón pinchando sobre él. ¿Para qué nos sirve esta utilidad? El inutilizar nos va a hacer la misma función que el activado o el desactivado. Nos va a permitir ver o no ver una línea. ¿Qué ocurre? Que si apago o inutilizo ciertas capas, no solo no las voy a ver en el archivo, sino que AutoCAD no las va a tener en cuenta. Va a pesar menos el archivo y voy a poder trabajar mejor. Esto a nosotros realmente no nos va a hacer falta utilizarlo. ¿Por qué? Porque en diseño de interiores no vamos a emplear archivos tan grandes que tengamos que inutilizar unas capas u otras. Con lo cual siempre lo podremos mantener encendido. Si queremos ver o no ver unas capas, es mejor utilizar el activar o el desactivar. Por otro lado, está el bloquear. El bloquear lo que nos va a hacer es permitir trabajar o no en ciertas capas. Hay veces que, por ejemplo, si tengo el contorno de una casa y no lo quiero modificar porque eso sé que es así y lo único que quiero modificar es el interior, yo puedo bloquear esa capa y por mucho que intente modificarlo, no voy a poder modificar esas líneas. Voy a poder seguir trabajando con esa capa, pero lo que haga no lo voy a poder modificar. El color. El color nos va a permitir elegir cualquier color. No sé si lo veis en... Sí, ahora. Cualquier color de esta paleta para trabajar con ellos. Normalmente podemos imprimir en blanco y negro, en escala de grises, pero a la hora de trabajar en AutoCAD, al ser el fondo negro, utilizar diferentes colores nos va a ayudar mucho a poder distinguir mejor las formas. Aunque hay esta infinidad de colores, siempre se recomienda emplear estos. Son colores estándar, son colores tipo y es mucho más fácil trabajar con ellos cuando, sobre todo, en un mismo proyecto intervienen diferentes personas. Por ejemplo, a las capacotas le podemos dar este azul, el azul cian. Tipo de línea. Dentro de AutoCAD podemos elegir los tipos de líneas que queremos que aparezcan. Normalmente empleamos una línea continua, pero si tenemos elementos ocultos, como puede ser parte de una escalera, si tenemos cualquier elemento, por ejemplo, algún eje que queramos indicar, podemos emplear líneas discontinuas, líneas de guión. Para ello, tendremos que seleccionar en tipo de línea, pinchar 2 veces, nos aparecerá la ventana emergente y como veis, en tipos de líneas cargados solo nos aparece la línea continua. Para poder seleccionar más líneas tendremos que dar a cargar. Una vez que se nos han cargado las líneas, tenemos este otro desplegable que, como veis, hay un montón de líneas, pero sobre todo al principio nos aparecen las líneas que están normalizadas, es decir, que aparecen por normativa y normalmente son las que nos va a entender la gente cuando estemos utilizándolas. ¿Qué se suele emplear? Línea discontinua para hablar de objetos que no vemos o línea de trazo y punto para hablar de ejes. Voy a cargar en este caso la línea discontinua por hacer un ejemplo, pero como sabéis las líneas de cota siempre van en línea continua. Si quisiera seleccionar la línea discontinua tendría que pinchar sobre ella y aceptar. Como veis aquí ya me ha vuelto a cambiar. Vamos a cambiarlo y vamos a poner línea continua para no entrar en confusión.
Grosor de línea. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos dibujando no dibujamos todo en el mismo tipo de línea, en el mismo grosor. Normalmente las secciones las dibujamos más fuertes, el sombreado más fino y las cotas también más finas. Con lo cual aquí en AutoCAD ocurre lo mismo. No podemos establecer el mismo grosor de línea para todo el dibujo. Así que, según el grosor de línea, vamos a poder definir diferentes tipos de grosores. A mí para las cotas me gusta emplear un tipo de línea muy fina y suelo emplear un 0,05. Como mucho empleo el 0,09 milímetros, pero con el 0,5 sería suficiente. La transparencia. ¿Para qué me sirve la transparencia? Normalmente podemos bloquear una capa, como hemos comentado anteriormente. Si yo bloqueo esa capa, le puedo dar cierta transparencia para facilitarme el dibujo en AutoCAD. Así que ese tipo de transparencia se daría aquí. Le podríamos definir numéricamente cuánta transparencia queremos a esa capa. En este caso lo vamos a dejar a 0 porque quiero que se vea entera. Este estilo de trazado lo marcaremos y definiremos posteriormente y lo veremos en una clase que es de impresión, y es el trazado que corresponde, el color de trazado que corresponde a este color. Es decir, si yo quiero que se imprima esta línea blanca en negro, tendré que poner un color de trazado número 7, que es lo que pone aquí. Pero esto lo veremos posteriormente en una clase en la que hablaremos únicamente de trazados. Simplemente sabed que esto se refiere al color que sale en impresión. Trazar. ¿Qué significa? En ocasiones, cuando por ejemplo dibujamos un cajetín para meter ahí dentro nuestro plano, tenemos líneas que empleamos auxiliares para colocar bien ese cajetín y tenerlo centrado. ¿Qué ocurre? Que yo no quiero que esas líneas impriman. Si yo le doy aquí, anulo la impresión y cuando le doy a presentación, esa línea ya no me aparece. Eso es muy útil, como os digo, para el tema de líneas auxiliares que hemos empleado para dibujar, para cajetines, etc. Puede ser que inutilicemos esta capa en una ventana posterior si realizamos otra ventana aquí, y podemos dar una pequeña descripción a la capa, como puede ser cotas. Puedo decir que son las líneas que indican la dimensión de cada una de las paredes de la estancia. Así que, sabiendo esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser una serie de capas. Me gustaría preguntaros y que me contestaseis un poquito qué capas utilizaríais vosotros en un diseño de interiores. Hemos colocado aquí la capa de cotas, y entonces, ¿qué otras capas creéis que pueden ser útiles cuando estamos haciendo un diseño? Me dicen de mobiliario, muy bien. Vamos a ir haciendo estas capas y así me gustaría que os las apuntaseis. Por ejemplo, Teodora, que no tienes AutoCAD para poder hacerlo ahora, me gustaría que te las apuntases para poderlas hacer posteriormente, porque también vamos a crear un archivo de cotas que vais a poder guardar para poder emplear en otros archivos y no tener que estar creando otra vez, cada vez que abramos un nuevo dibujo, todas las cotas que tenemos. Entonces tenemos todas las capas, perdón, se me ha metido la palabra cotas y no hay quien me saque de ahí. Volvemos a crear una nueva capa. Para ello vamos a ir a este botón. Como veis, se me ha copiado todas las características de la capa de cotas y vamos a colocar aquí el nombre, mobiliario. La vamos a dejar activa, utilizada, sin bloquear, en color. A mí me gusta emplear un color gris. Y utilizo este color gris número 8. El más clarito lo reservo para sanitarios, porque a mí me gusta colocar los sanitarios en una capa diferente.
línea continua y el grosor de línea también me gusta que sea un poquito más fino que el resto de elementos, que el resto de tabiquería, por ejemplo. Le voy a dar un 0,13. Se traza, el resto lo dejamos todo igual. ¿Qué otro tipo de capas podríamos emplear? Ya os he dicho una, la de sanitarios. Cuando hablo de sanitarios me refiero a los elementos del baño. Me gusta emplear un tono gris pero un poquito más claro y el mismo grosor que el mobiliario. Así que ya no tendríamos nada más que cambiar. ¿Qué más capas podemos encontrar en un diseño de interiores? ¿Qué nos faltaría dibujar? Tenemos el mobiliario, tenemos los sanitarios, las cotas. Perfecto, nos faltaría, por ejemplo, la tabiquería, que es lo que os estoy diciendo. Podemos hacer dos diferencias, la tabiquería interior y luego la tabiquería exterior, que nos referiríamos a las fachadas y a los tabiques que envuelven a nuestra estancia. La tabiquería, por ejemplo, la podemos poner en un color azul. Los colores, como os digo, es algo orientativo. Vosotros podéis dibujarlos como queráis. Y el grosor le vamos a dar 0,18. La tabiquería exterior la vamos a dejar también en azul y al mismo grosor. Si, por ejemplo, estuviésemos haciendo la sección, la vista alzada de una sección de un plano, yo remarcaría mucho las partes que he cortado, con lo cual lo que haría sería dar un grosor de incluso 0,30 milímetros a esas líneas. Sí, el grosor interior 0,18, Teodora. Porque realmente cuando estás cortando para ver un plano también estás cortando esos tabiques interiores. En el caso, por ejemplo, que tuviésemos un murete de separación en el baño que me separase el plato de ducha del resto del baño, y yo lo que haría sería colocar un grosor un poquito más fino que de 0,18, pondría igual 0,15, porque no me indicaría que no lo he cortado. Como más capas, colocaría la capa de carpintería, para referirme a las puertas, ventanas. Podemos colocar en verde y de 0,13 lo dejaría también. ¿Qué otras capas podríamos colocar? Podríamos colocar la de iluminación, la instalación de fontanería. A ver, alguna más que se me ocurra, de climatización. Podemos colocar una de líneas auxiliares. La podemos colocar, por ejemplo, en rojo. Y a esta sí que le voy a cambiar el tipo de línea y la voy a poner en línea no oculta. Voy a cargar otro tipo de línea. Voy a cargar una línea de guión punto. La señalo en el tipo de línea y acepto. Voy a dejar este grosor porque voy a impedir que se vea a la hora de imprimir. Vale, pues una vez que ya tengo creadas mis capas, para poder cambiar de una capa a otra, simplemente haciendo doble clic sobre el nombre de la capa, como veis me cambia el check. Eso quiere decir que ahora mismo estoy en la capa de mobiliario. Otra opción sería señalando la capa que quiero y dando a este icono de aquí, que también aparece el check. Estamos en la capa de tabiquería exterior. Voy a cerrar el administrador de capas.
Voy a desactivar la rejilla y para que veáis vamos a realizar, voy a colocar el orto para trabajar en líneas rectas. Ahora, por ejemplo, he hecho este contorno en una capa. Si yo quiero trabajar con otra capa, puedo con este desplegable moverme sobre ellas, señalando, ya tengo la capa seleccionada. Por ejemplo, para indicar las cotas. Pero voy a hacer como tabiquerías interiores, lo voy a hacer a través de rectángulos, por no perder mucho el tiempo en esto. Y esta me aparece nuevamente en tabiquería interior, en azul. Esta si la señalo, aunque es azul, me sale tabiquería exterior. Si quisiera colocar un mobiliario, podría realizar un sofá. Bueno, no queda simétrico ni los brazos, pero bueno, para hacernos una idea. Si os fijáis, este mobiliario hemos cometido algún error porque nos aparece otro tipo de línea diferente. Para modificarlo tendríamos que ir a propiedades de capas y si os fijáis está aquí el error. Aquí pondríamos una línea continua. Donde queremos ese tipo de línea es en líneas auxiliares. Modificando las propiedades de capa se me ha modificado el sofá. Para que veáis la función de la bombilla que hablábamos antes, vamos a ir aquí, voy a minimizar un poquito el administrador de capas y sobre la capa de mobiliario, si le doy a la bombilla, me pone desactivar la capa actual, desactivar. Me desaparece el sofá, pero el sofá sigue estando. Si la vuelvo a activar, la podré volver a ver. Para mover la pantalla del administrador de capas, colocándonos en el lateral,
Hola, 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 ¿me escucháis? Sí, perfecto, gracias. Perdonad, no sé qué ha pasado que se ha ido. Vale, pues voy a continuar. Lo que os comentaba, no sé si habéis escuchado o no la parte de guardar el archivo del estado de capas. Sí, se está grabando, Teodora. Lo podréis ver en el campus. ¿Habéis escuchado la parte de guardar las capas para poder trasladarlas a otro documento? Como os decía, para guardar estas capas y poder trasladarlas a otro archivo, la pantalla no se os está compartiendo, ¿verdad? ¿No la veis? Esto tiene que ser Halloween, si no, no sé qué está pasando. Voy a intentar compartir la pantalla aunque no me veáis a mí. A ver si así... No hay manera. Sí, Teodora, las brujillas están haciendo su trabajo, porque si no, no sé qué está pasando. Además, hoy me va muy bien la conexión a internet, que otras veces parece que me da problemas, pero voy a cerrar archivos de AutoCAD a ver si así la podéis ver. Vale, ahora por fin. Pues como os decía, cuando volvemos al tema de las capas, si queremos guardar estas capas para poder emplearlas en otros archivos, lo que tenemos que realizar es ir a este botoncito de aquí y nos aparece este administrador de estado de capas. Lo que he hecho ha sido crear uno nuevo, le he dado un nombre que se ha llamado clase del día 31, le podéis dar el nombre que vosotras queréis y en la descripción he puesto capas de diseño de interiores. Eso siempre va a ir ligado y lo tenéis que decidir vosotros. Le daríamos a aceptar y se nos quedaría aquí guardada, ¿vale? Voy a hacer otro nuevo por si acaso para que lo veáis, por ejemplo, clase 1. Podemos poner o no una descripción, voy a poner unos puntos y le damos a aceptar. Cuando tenemos este estado de capas guardado, creado, podemos exportarlo. Y nosotros lo hemos guardado como clase del día 31. El tipo de archivo que se me guarda es el estado de capa. Es .las. Entonces, guardándolo, ya lo tendremos nosotros en nuestro escritorio. Si cierro esta ventana, cierro este administrador de propiedades y abro un nuevo documento. En este caso es el dibujo número 6. Si voy a propiedades de capas, como veis, vuelven a aparecer a cero, no vuelvo a tener ninguna capa. Así que lo que yo quiero es no tener que meter una a una cada una de las capas que hemos ido metiendo con todas las propiedades, sino lo que quiero es importar las que ya he guardado. Para ello, tengo que ir al mismo botón, al administrador de estado de capas, y le voy a dar a importar. Busco mi archivo, teniendo en cuenta esto sobre todo, archivos tipo, le voy a dar
al tipo de archivos que hemos guardado. Tenemos clase día 31 y aceptamos. En este caso me está dando algún problema, pero compruebo que tengo todas las capas. Si os fijáis, el único error que me ha cometido es que en líneas auxiliares, como no tengo cargado, a ver, como no tengo cargado la línea que habíamos puesto de guión punto guión, no me lo ha podido cargar bien. Ese era el error que me estaba dando. Lo cambiamos nosotros y ya no tendríamos que hacer ningún otro tipo de operación. Como veis, hemos podido generar todas las capas ahorrando así bastante trabajo que no metiéndolas una a uno. ¿Os ha quedado más o menos claro para qué son las capas, cómo podemos utilizarlas, cómo se trabaja con ellas? Un poquito la definición de las capas, ¿lo tenéis claro? Sí, perfecto. Pues os voy a enseñar nada, unas imágenes para que hagáis una práctica de capas. Vale. Ahora os va a salir en la pantalla una cancha de baloncesto. Entonces, para poder hacer la práctica de... Lo voy a ampliar porque si no, no vais a ver nada. Vale. Tomaros apunte de las medidas de esta cancha de baloncesto y me gustaría que en AutoCAD hicieseis esta cancha de baloncesto y las líneas interiores las hicieseis en otras capas diferentes. Y ya, teniendo en cuenta el largo de 28 metros y el ancho de 15, creéis superpuesto a este documento, a este dibujo de la cancha de baloncesto, otros posibles usos que se le podría dar a esta cancha. Podríamos emplearla como un campo de fútbol sala, de balonmano y dependiendo del que elijamos, colocar las líneas de una u otra manera. Lo podéis buscar en internet la normativa o como no es algo indispensable os lo podéis inventar vosotros. Lo importante es que empleéis los estilos de capa y utilicéis las diferentes capas. Uno fuese el contorno, una capa, otra capa podría ser líneas auxiliares de la cancha de baloncesto y otra capa puede ser líneas auxiliares de un campo de fútbol sala. Estas líneas interiores son más orientativas para que os hagáis una idea. Lo que sí es trabajar sobre estos 28 y estos 15 metros. Y bueno, si no tenéis ninguna duda, esta es la clase de hoy. Espero que os haya servido un poquito para aprender más sobre AutoCAD. Lamento estos últimos fallos, no sé qué ha podido pasar. Intentaré investigar para que no vuelva a ocurrir. Y si tenéis alguna duda, lo podemos resolver ahora en un momento. ¿No? Pues entonces voy a finalizar. Este archivo no está, simplemente con que cojas esta medida y te hagas una idea de cómo es el interior es suficiente. Con que cojas los 28 y los 15 metros, el interior podéis hacer las líneas como queráis. Perfecto, Teodora. Sí, cuando consigas tener instalado la versión correcta de AutoCAD, puedes volver a ver el vídeo y así vas trabajando a la vez, que seguro que te es mucho más útil. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos por asistir y un saludo a todos. Pasar buena noche. Hasta luego.